palabra, amén. Amén. Vamos a hablar hoy un poco sobre el reino de los cielos, amén. Y vamos a abrir la palabra del Señor allí en Mateo 3. Mateo capítulo 3. Versículo 1 y 2 vamos a estar leyendo. 1 al 3. Dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Amén. Entonces Juan el Bautista, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos. Él hablaba de un reino y él se refería al gobierno del Dios Todopoderoso. Él se refería al gobierno de Dios soberano, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estaba anunciando la entrada o la llegada del Mesías. Y con el Mesías, ¿qué venía? Venía el reino de Dios. Amén. Entonces, por eso él decía, ¿qué? Decía, arrepentíos. Arrepentíos. Entonces, el reino no fue ofrecido sino a Israel. Gracias. El reino de los cielos fue ofrecido a Israel. No fue ofrecido a ningún otro continente, ni a Europa, ni a Asia, ni a África, ni a América. A ningún continente fue ofrecido este reino de los cielos. Fue ofrecido a un pueblo que Dios escogió, a un pueblo que se llama Israel. De pronto, si has visto los mapas, es un país pequeñito, amén. Pero aunque el rey estaba aquí y Juan el Bautista venía a prepararle el camino al Señor, a abrir ese camino para el Señor, ese reino venía con un mensaje específico. Decía: arrepentíos, arrepiéntete, porque ha llegado el reino. Ese es algo necesario para poder hacer parte del reino de los cielos. Así que si no hay arrepentimiento, no hay nacimiento en el reino. Porque si no renunciamos al pecado, si no renunciamos a nuestra forma de vivir, a nuestra forma pasada de vivir, a nuestra forma de vivir en pecado, no va a haber un verdadero nacimiento. Así repitamos una oración en la que digamos: Señor, yo te recibo y te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Así repitamos esa oración. Pero si no hay un arrepentimiento, si no hay esa actitud del corazón de retroceder y decir: este no es el camino correcto, no va a haber un nacimiento. Por lo tanto, tampoco va a haber un crecimiento en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no va a haber una obediencia a los mandamientos del Señor. Amén. Y si no hay una obediencia, tampoco puede haber un fruto. Porque si no nos proponemos nosotros a recibir la guía, la corrección del Espíritu Santo, no estamos en nada, no hacemos parte de este reino. Amén. Así que necesitamos, para ser parte de este reino, necesitamos cubrir lo que el Señor está diciendo: arrepiéntase, arrepiéntase. Si venimos a este lugar, tenemos que ser conscientes de que tenemos que venir en arrepentimiento, en un nuevo nacimiento, en un deseo de crecer, en un deseo de dar fruto en ese reino. Amén, mis hermanos. Bueno, y aunque este reino fue dado a los israelitas, vamos a ir allí a Romanos para que nos aclare un poco la idea. Romanos 11:11. Dice la palabra del Señor así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión
vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. En ninguna manera, pero por su transgresión, por su pecado, por su incredulidad, ellos fueron traspuestos, digamos que fueron echados a un ladito por un momento. ¿Cuántos han hecho un injerto en una matica? ¿Cuántos han hecho así? Y han metido un gajito de otra matica ahí. El Señor dice en la palabra que Israel es ese olivo, es esa raíz santa, que en esa raíz fuimos nosotros los gentiles, los que no estábamos buscando al Señor. Nosotros no estábamos buscando al Señor, pero a causa de la transgresión y de la desobediencia de Israel tuvimos una oportunidad. A causa de la incredulidad de Israel fuimos injertados en ese olivo. Nosotros que somos olivos silvestres, nos dice así la palabra en Romanos 11, si la quieres leer. Nos llama el Señor olivos silvestres. Como olivos silvestres fuimos injertados en ese olivo. Pero dice la palabra también ahí en Romanos, que no nos jactemos, que no nos enorgullezcamos, que no digamos, Israel, pobrecitos. No nos enorgullezcamos, porque a causa de ellos, nosotros no dependemos, o sea, Israel no depende de nosotros. Aunque cayeron, aunque fueron desgajadas esas ramas para que nosotros fuéramos injertados, nosotros seguimos dependiendo de esa raíz. Y dice la palabra que hemos disfrutado de esa savia, que hemos disfrutado de esas bendiciones. ¿Cuántos no han disfrutado de la savia, de esa raíz que es Israel? Todos hemos disfrutado de esas bendiciones. Así que dice la palabra que no se jacte, no se enorgullezca, porque aunque nosotros fuimos injertados, tampoco nos va al Señor a perdonar si nosotros no nos arrepentimos de corazón, si nosotros no dejamos a un lado el pecado. Así como el Señor no perdonó a la raíz Israel, tampoco nos perdonará a nosotros. Dios necesita que haya un verdadero arrepentimiento. Él necesita que nosotros seamos ese injerto que dé un fruto, que dé un crecimiento, que dé ese verdadero nacimiento. Amén. ¿Y qué dice allí en el versículo 22 de Romanos, ahí 11? Dice la palabra: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. ¿Quiénes cayeron? Los israelitas fueron desgajados. Fueron desgajados. La severidad para ellos, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras. Si permaneces, si hay un verdadero arrepentimiento, si hay un verdadero crecimiento, pide y el Señor te va a dar. Amén. Pues de otra manera tú también serás cortado, dice la palabra. Así que gloria al Señor, porque nosotros hoy hacemos parte de ese reino. Nosotros hacemos parte del reino de los cielos. Somos colombianos, nacimos aquí, pero nosotros somos extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía del reino de los cielos. Así que como ciudadanos del reino de los cielos tenemos varios beneficios. Voy a nombrar algunos porque son muchísimos. Y el primero de ellos está allí en Romanos 8. Volvamos un poquito atrás. Romanos 8:15 dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Recibimos el espíritu de adopción. A causa de haber sido injertados, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, le dio el derecho de ser, amén, de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros somos hijos de Dios. Fuimos adoptados a causa de que fuimos injertados en esa raíz, amén. Fuimos adoptados, pero dice que salimos de la esclavitud, dice así la palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Es el pecado. Si estamos esclavos al pecado, si estamos esclavos al pecado, el pecado no nos va a soltar. ¿Y qué va a venir? Va a venir temor, porque el temor trae muerte. El pecado trae muerte. Pero dice el Señor que a causa de que fuimos adoptados, dice la palabra que recibimos ese espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuántos saben qué significa Abba? Abba significa papito. Hasta de eso el pueblo de Israel perdió esa oportunidad. Dios es el Padre de Israel, pero nosotros tenemos la oportunidad de decirle, papito, papito, te necesito. Papito, aquí estoy, Señor. Papito, ayúdame. Con cariño, ¿tú no le has dicho papito a tu papá? Amén. Todos le hemos dicho un cariño a nuestro Padre terrenal. Pero nosotros, dice la palabra, que a causa de que fuimos escogidos, a causa de que fuimos adoptados, tenemos ese derecho de ser hechos hijos de Dios y de poderle decir, papito. Así que estás en plena libertad, hermano, de decirle, papito, de todo corazón. Amén. Entonces el Señor nos dio esa facultad. Vamos a ir a Mateo 10, versículos 7 y 8. Mateo 10, 7 y 8. Y dice, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo, Él nos está hablando a nosotros. El Señor nos está dando la misma comisión que le dio a Juan Bautista. ¿Cómo predicó cuando estuvo aquí en la tierra? Dice, id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nos dio ese derecho de ir también y decirles a todo el mundo que el reino de los cielos está aquí. Jesucristo resucitó y Jesucristo ascendió, ¿cierto? Pero el reino de los cielos está aquí y está ahora con nosotros. Nosotros podemos disfrutar de todas las bendiciones que están escritas en la palabra. Las ciudades y los países tienen estatutos, ¿cierto? Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo. Las ciudades, los países tienen estatutos, tienen leyes, ¿cierto? ¿Y quién las cumple? ¿Alguno las va contra las leyes? ¿No, cierto? Todos cumplimos las leyes de Colombia. Pero dice la palabra del Señor que esta Biblia, esta palabra que está aquí son los estatutos, son las leyes del reino. Necesitamos vivir en estos estatutos y en estas leyes del reino. Están aquí escritas en la palabra del Señor. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos conocerlo. Dice, yendo, predica, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Qué beneficios tan hermosos. Dice, vaya y sane a los enfermos, vaya y libérelos. Pero el reino de los cielos a veces queda de nombre solamente.
Y el reino de los cielos no es de nombre, es de vivirlo, es de experimentarlo. Cuando fui a orar por un enfermo, cuando fui a orar por su ansiedad, cuando fui a orar por su depresión, no podemos decir que somos del reino si vivimos en esas enfermedades, en esas angustias, en esas ansiedades. No lo podemos decir. Porque el reino de los cielos, dice el Señor, vayan y háganlo, libérenlos. Sánenlos, oren por ellos. Esas son las bendiciones del reino de los cielos. Amén, mis hermanos. Así que nosotros también somos, porque ahí dice, limpiar los leprosos. Los leprosos nos hablan de pecado. El enemigo, hermano, el Señor en estos estatutos dice que el enemigo está bajo nuestros pies. En estos estatutos, en estas leyes, dice que el Señor Jesucristo venció al enemigo y lo puso debajo de los pies de la iglesia. El enemigo está bajo nuestros pies, ya no tiene autoridad. Nosotros somos los que le damos la autoridad. Cuando cedemos a cosas que no están escritas en la palabra, cuando cedemos a cumplir leyes que no están escritas en la palabra, cuando cedemos a cumplir estatutos que no están escritos en la palabra del Señor. Así que nosotros mismos nos encargamos de darle argumentos al enemigo para que él nos pueda tocar nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Santiago 1:18. Y dice la palabra así. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nacimos a causa de esta ley. Nacimos a causa de estas verdades. Porque nadie se va a convertir a una religión o a una idea, porque sí, tiene que saber la idea que está escrita, ¿cierto? La idea central, tiene que saberla, cuáles son sus ideales. Entonces dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra que está escrita fue la que fue revelada a tu espíritu para que tú entendieras que tú eres parte del reino, que tú eres parte de las bendiciones de Dios, que tú no tienes por qué pasar necesidades económicas, ni pasar necesidades con tus hijos, ni con tu familia, porque aquí lo dice la palabra del Señor claramente. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ni siquiera el pueblo de Israel disfrutó de esas primicias. Fuimos nosotros los gentiles, los que no estábamos buscando al Señor, porque a causa de esa rebeldía y de esa desobediencia que hubo en el pueblo de Israel, y que fueron desgajados para que nosotros como olivo silvestre fuéramos injertados. A causa de eso, a causa de esa desobediencia, fuimos nosotros recibiendo esa bendición de que fuéramos los primeros de sus criaturas, porque toda la creación, todos los hombres que fueron creados son criaturas de Dios, mas nosotros que recibimos al Señor, que entendemos lo que significa el reino y que el Señor dice que fuimos adoptados y que nos dio el derecho de ser hijos de Él, somos los que recibimos esa bendición. Somos los que recibimos las primicias de sus criaturas. Y qué bendición si tú supieras lo que la bendición y el poder que hay en ser el primero. Hay un poder sobrenatural sobre lo que es primero. Hay un poder sobrenatural sobre nuestros hijos primogénitos. No sé cuántos de ustedes han tenido problemas con su hijo primogénito. De rebeldía, de desobediencia, de mundanalidad, de renunciar de pronto a estar dentro del reino. Hay un poder sobrenatural, tan sobrenatural, que aún Satanás tiene que truncar el camino de nuestros primogénitos.
Aún de nosotros como primeros en el evangelio. ¿Cuántos de ustedes no han sido criticados? ¿Cuántos de ustedes no fueron echados a un lado por la familia? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas por ser el primero en la casa? Por ser ese primero que trajo ese reino a la casa. Es necesario que nosotros presentemos a nuestro hijo primogénito. Y tú me dirás, pero es que ya tiene 40 años. No importa. Puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, aquí está mi hijo, Señor. Te lo presento. Es mi primogénito, Señor. Te lo presento y te lo entrego a ti porque el Señor dice que le entreguemos a ese primogénito. Allí cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y que el Señor mató a todos esos primogénitos de los egipcios, ¿qué dijo el Señor? Desde ahora el primogénito es mío, porque el Señor guardó los primogénitos del pueblo de Israel. Así que nuestros hijos, nuestros primeros hijos, bueno, no importa, yo pienso que no importa que no sea el primogénito, pero si tenemos un hijo en el cual hemos tenido problemas con él, si vemos que lleva un mal camino, que está perdido de pronto en el alcohol, en la droga, es necesario que nosotros lo presentemos ante el Señor. Es necesario que presentemos a ese hijo y le digamos, Señor, aquí te lo presento. Aquí te lo presento, Señor. Es mi primogénito, es mi primicia. Es mi primicia, Señor, para ti, Señor. Así que es necesario que nosotros podamos conocer cuáles son los estatutos, la ley, lo que el Señor nos da a través de que fuimos escogidos y llegamos a ser parte de este reino. Es necesario que nosotros entendamos que nosotros, aunque nacimos en este país, aunque nosotros somos de un país específicamente, nosotros, nuestra nacionalidad es una nacionalidad de reino, es una nacionalidad de arriba, es una nacionalidad que nos está esperando. Es una nacionalidad que nos está esperando, mis hermanos. Así que no tengas temor de que te pase algo. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No lo sabemos. Mas sin embargo, cuando tenemos, dale fuerte ese aplauso al Señor. Mas sin embargo, cuando tenemos un problema de enfermedad, nos da miedo morir. En el primer servicio conté de un cuñado que tengo. Toda la vida fumó, pero hasta que se empezó a asfixiar entendió que tenía que dejar de fumar. Así que está andando con oxígeno, pero entra en una ansiedad. Ustedes saben por qué viene la ansiedad, yo ya se los he enseñado. La ansiedad viene por ese exceso de futuro. ¿Qué me va a pasar? Si me muero, ¿qué me va a pasar? Entonces él le sube a la cosita esa del oxígeno y claro, pues como le sale más fuerte, pues se ahoga. Entonces sale corriendo, me estoy muriendo, me estoy ahogando. Pero dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una nacionalidad, hay un reino que los tenemos que estar viviendo ahora mismo, porque el reino es aquí y es ahora mismo que tenemos que disfrutar lo que Cristo conquistó en esa cruz. No tiene que ser en vano que Cristo murió y se llevó las enfermedades y estemos enfermos. No es en vano que Cristo haya muerto por nuestra economía, por lo que necesitamos y sin embargo pasamos por necesidades. Dios quiere que el reino sea reflejado en nuestras vidas, mis hermanos. El Señor quiere que el reino de los cielos se refleje en cada cosa que hacemos. Necesitamos empezar a vivir como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El grupo de alabanza, por favor. Así que nosotros, como hijos de Dios que ya somos, tenemos que estar cada día a paz y salvo con el Señor. Tú sabes cómo está tu relación con Dios.
Tú sabes en qué punto, si ya has nacido de nuevo, si estás dando fruto, si estás creciendo en ese reino, tú lo sabes. Pero si no es así, es hora de que nosotros empecemos a vivir el reino. Pongámonos en pie, por favor. Cierra tus ojos. Y si hay alguien que tiene algún problema con alguno de sus hijos, yo lo invito a que pase aquí adelante. Queremos orar por ese hijo. Y te invito a que lo presentes en esta mañana, allá, aquí en el altar. Y dígale, Señor, aquí está mi hijo, te lo presento. No importa si ya es un hombre mayor, una mujer mayor, si ya esa hija tuvo hijos, no importa. Pasa aquí adelante y preséntale al Señor ese hijo. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, aquí estoy. Padre, hoy reconozco, Señor, de los cielos, que tú eres Dios y que tú viniste a morir por mí en la cruz. Repítelo, yo reconozco que moriste por mí en esa cruz. Yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. Hoy lo reconozco, Señor. Y te doy gracias, Señor de los cielos. Te doy gracias, papito precioso. Vengan para acá, mamitas. Háganse más aquí adelante, por favor. Yo quiero que todos oremos por estos hijos de estas mujeres. Usted que no vino, pero de pronto tiene el problema, ore. Dígale, Señor, te presento a mi hijo. Te presento a mi hijo, Señor. Tal vez no lo hice por ignorancia, no lo hice antes, Señor de los cielos. Pero hoy te lo presento, Señor. Hoy te lo presento, te presento ese hijo, Señor de los cielos, para que tú seas obrando en él, Señor. Hoy te presento, Padre precioso, el fruto de mi vientre, Señor. Hoy te presento, Señor, esa primicia, Señor, y te la presento como esa primicia para el reino de los cielos, Señor. Hoy te pedimos, Padre precioso, que tú seas obrando. Sé tú obrando, Señor de los cielos, en estas madres, Señor, que tienen una angustia, una preocupación en su corazón por esos hijos, Padre. Padre, que tal vez los ven perdidos, Señor de los cielos, pero que tú tienes, Señor, en tu mano la respuesta, Señor. Y que tú me has dado esa respuesta, Señor, a mí. Tú me has dado esa respuesta, Señor, para que yo me pare en la brecha por ese hijo, Señor. Dile, Señor, hoy presento ese hijo, Señor. Hoy te lo presento con nombre propio, Señor. Te lo presento con nombre propio para que tú obres con poder en ellos, Padre. Para que tu palabra se cumpla en ellos, Señor. Perdóname por no haberlo presentado ante ti ni habértelo entregado, Señor, pero hoy lo hago. Dile, hoy lo hago, Señor. Te entrego ese hijo, Señor. Tú lo conoces, tú conoces su caminar, Señor. Tú conoces su caminar, Señor. Pero tú sabes también, Señor, cuál es el fin, Señor, para este hijo. Porque tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Cree esa palabra, cree esa palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Gracias, papito precioso. Gracias por el fruto de este vientre. Bendigo el fruto de este vientre. Bendigo el fruto de este vientre en el nombre de Jesús. Bendigo ese fruto, Señor. Y declaro que no se perderá, sino que se salvará. No se perderá, sino que se salvará, Señor. Y aquí lo veremos, Señor. Aquí lo veremos en el nombre de Jesús, papito. Aquí lo veremos en el nombre de Jesús. Cree en esos estatutos, madre. Cree en esos estatutos. Cree en esa palabra que está escrita. Cree en esa palabra de salvación. Y vas a ver a tu hijo aquí en este lugar. Cree, 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 cree. Si crees, verás la gloria de Dios, dice el Señor. Si crees, verás la gloria de Dios, dice el Señor. Yo rompo, Señor. Rompo todo aquello que el enemigo ha hecho con estos hijos, Señor. Rompo todo aquello que el enemigo, Señor,
en lo que el enemigo los ha envuelto, Padre precioso. Hoy lo pongo en tu presencia, Señor de los cielos. Y hoy, Señor, nos ponemos en la brecha por esos hijos, Señor. Nos ponemos en la brecha por esos hijos, papito precioso. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Confía. Confía, mi hermano. Confía, mi hermano. Confía. Tú eres parte del reino de los cielos. Tú eres parte del reino de los cielos. Y estos estatutos te pertenecen. Los estatutos de este reino te pertenecen. Los estatutos de este reino te pertenecen. Así que ponlos por obra. Santifícate, busca la palabra, busca la presencia del Señor. Y vas a ver los frutos de este reino en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito precioso. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Pon tu familia. Pon tus finanzas. Pon tus sueños, porque Cristo resucitó. ¿Qué necesitas hoy que resucite en tu vida? ¿Qué necesitas que resucite? Tu negocio, tu casa, tus hijos, tu familia. ¿Qué necesitas que resucite hoy? Dile, Señor, lo pongo en tus manos, Señor. Está en tus manos, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Cantemos por un momento. Adora por un momento. Es el agua que beber. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias, papito precioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito precioso. Dile a la pastora Judy que ya puede pasar. Levanta tus manos. No te quedes sin coger esta bendición. Coge la bendición. No la sueltes. No sueltes la bendición. No sueltes la bendición. No temeré a lo que pueda venir. Con sus alas Él me cubre. Puedo confiar, nada sobrevendrá. Y estoy seguro en tus brazos. Como Moisés, caminaré al otro lado. Allí estarás esperando. Como Daniel, estaré de rodillas, pues tu ángel me cuida. Sé que me guardarás. Él me cuida.